Entonces, la teoría general de las obligaciones, como habíamos dicho, tiene diferentes denominativos, derechos de crédito personales y también derechos de obligaciones, ¿no? Derecho personal no ha sido criticado porque puede confundirse con los derechos de la personalidad, que ustedes ya han visto, ¿no? Y son muy diferentes, porque unos son patrimoniales, los derechos personales, o también llamado derecho de obligaciones, y los derechos de la personalidad son extrapatrimoniales, ¿no? Es decir, uno no puede vender, por ejemplo, su honor, no puede vender órganos, por eso también la ley de órganos que han debido estudiar. Entonces, esa ha sido la primera crítica. También el derecho de obligaciones, o teoría general de las obligaciones, se ha llamado derechos de crédito, ¿no? Pero se ha criticado a esto porque, como ustedes han visto, en la relación obligatoria no solo hay crédito, sino también hay débito. Entonces, no se está considerando a la totalidad de los partícipes de la relación obligatoria. Simplemente se está tomando en cuenta al acreedor, aspecto que obviamente reduce el derecho de obligaciones y no, lamentablemente no lo, ¿cómo diríamos? Lamentablemente no está considerando también al deudor, ¿no? Solo está considerando al acreedor. Decir que la teoría general de las obligaciones es también llamado derecho de crédito. Ha sido ampliamente aceptado por la doctrina que estamos ante una teoría general de las obligaciones. No es lo mismo la teoría general de las obligaciones que las obligaciones, ¿no? La obligación, ustedes ya me lo han dicho de manera correcta y de manera muy simple, va a constituir un ligamen o una relación jurídica entre una persona llamada deudor y otra persona llamada acreedor, en mérito en la cual el deudor tiene que entregar un bien, realizar determinada conducta o abstenerse de alguna conducta a favor del acreedor. A ver, esa es la obligación. Y en caso que que este señor deudor incumpla, lo que va a suceder es que el acreedor va a poder recaer sobre su patrimonio, ¿no? Pero ¿qué es patrimonio? Obviamente ustedes esto ya lo saben también porque han llevado en derecho civil, dos personas han llevado las teorías del patrimonio, ¿verdad? Hay la teoría patrimonio-personalidad y patrimonio-afectación. Entonces eso podemos revisarlo en aclaraciones al final, ¿no? Pero ya saben, ¿no? Toda persona tiene patrimonio según la teoría patrimonio-personalidad. Todos tienen patrimonio. Y el patrimonio no solo son las cosas que tenemos, no solo son las riquezas, ¿verdad? Son también las deudas que tenemos. Nos dirían los clásicos que el patrimonio es como una bolsa vacía que todos tenemos, ¿no? Es como una bolsa vacía que todos tenemos, en la cual están todas nuestras deudas, están todas nuestras cosas, todos nuestros derechos, avaluables en dinero. Y en la relación obligatoria, ¿qué pasa? Si el deudor incumple su obligación, el acreedor lo que va a hacer es, a ver, mediante la fuerza, yo voy a sacar de esa bolsa imaginaria que es el patrimonio, dinero, o voy a sacar bienes para satisfacer la deuda que tú tienes conmigo. ¿Entienden? Entonces, la obligación, como ustedes han visto en su naturaleza jurídica, es una relación o un vínculo jurídico complejo. Pero la obligación no es lo mismo que la teoría general de las obligaciones, como les decía, ¿no? La teoría general de las obligaciones va a ser un conjunto de reglas y principios que buscan estructurar el derecho de obligaciones, ¿ya? Es decir, va a ser la ciencia de las obligaciones, digámoslo así, ¿no? Va a ser esa rama específica del derecho civil que se encarga de sistematizar, de decirnos de la manera más estructurada posible, más sistematizada posible, más ordenada posible, qué es el derecho de las obligaciones, qué son las obligaciones. Entonces, en la teoría general de las obligaciones, estudiantes, ustedes van a ver, por ejemplo, a ver, en la obligación siempre va a haber un sujeto activo, siempre va a haber un sujeto pasivo, siempre va a haber un objeto de la obligación, ¿no? Entonces ellos van a sacar generalidades, los teóricos, digamos así, de las obligaciones, van a sacar generalidades para poder comprender de manera más didáctica y más concreta, digámoslo así, y de manera más científica inclusive, el derecho de obligaciones, ¿no? Entonces el derecho de obligaciones o teoría general de obligaciones no es lo mismo que la obligación. La teoría general de las obligaciones estudia a la obligación para sacar ciertas reglas y principios generales, ¿ya? ¿Se entiende esto? Es decir, van a decirte, en mérito al estudio, van a sacar ciertos principios, como que la obligación, por ejemplo, tiene que cumplirse con la diligencia de un bonus pater familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, se van sacando ciertas generalidades. O estudiando la obligación, la teoría general de las obligaciones nos va a decir, siempre va a haber un sujeto activo, siempre va a haber un sujeto pasivo y siempre va a haber un objeto.
y nos van a decir, el objeto de la obligación siempre va a ser una prestación de dar, hacer o no hacer, ¿no? Esto no es nuevo para ustedes porque ya lo han estado avanzando. Pero bueno, consta de dos partes para los autores en la teoría general de las obligaciones. Una parte general, en la que se va a estudiar el concepto de la obligación, los conceptos inherentes a la obligación y los efectos de la obligación, ¿ya? Los efectos necesarios. Pero también va a haber una parte especial de la teoría general de las obligaciones. En esta se va a desarrollar de dónde, de qué fuentes específicas van haciendo la obligación. Como yo les he dicho, la obligación no solo surge del contrato, sino también va a surgir de la gestión del negocio ajeno. Por ejemplo, ¿qué pasa si Raquel tiene que hacer negocios y yo la represento en un negocio sin autorización, digámoslo así, más o menos? Se van a generar obviamente ciertas obligaciones, eso ya vamos a ver. ¿Qué pasa si yo pago a una persona algo que no le debía? Esta persona me tiene que devolver, se genera una obligación. ¿Qué pasa si yo me enriquezco sin causa, ¿no? ¿Qué pasa si alguien me, qué sé yo, me entrega un bien que no correspondía que me entregue? Yo, o bueno, hay ciertos porcentajes superiores a los que en realidad deberían entregarme. Entonces hay un enriquecimiento sin causa y yo tengo que repetir, como se dice, ¿no? Yo tengo que devolver esa parte en la medida en la que me he enriquecido. El pago de lo indebido, enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, digo, se ofrece recompensa para quien encuentre a mi perrito Firulais, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, una vez que se determine el sujeto, en mérito a mi declaración unilateral, van a generarse obligaciones. Entonces, tenemos diferentes. El hecho ilícito que ustedes ya han visto en teoría de la responsabilidad. Estimados estudiantes, nosotros tenemos 5 minutitos más y ya vamos a poder explicar el concepto de la relación obligatoria, ¿ya? La relación obligatoria, en primer lugar, obligación, vamos a hablar de la etimología, ¿no? Obligación viene de obligare, es decir, ligarse, atarse, reatarse por causa de algo, ¿me entienden? En la relación obligatoria, una persona se liga a otra, es decir, a cumplir con una determinada conducta, ¿no? Si yo le debo a Fabián Duarte, por ejemplo, $10,000, yo me voy a reatar a él para cumplir esa obligación. Lo que ustedes me habían dicho, ¿no? La obligación tiene que cumplirse siempre. Hay la necesidad de cumplir la obligación. Posteriormente, nosotros, entonces implica ligar en razón de, ligar por causa de. Una definición muy completa me pareció, un concepto muy completo me pareció el de Inestrosa, ¿no? Les he pasado el texto de él, que nos dice, la obligación es una relación que se establece entre dos personas determinadas. De ahí a lo que les había dicho, ¿no? La obligación no es un deber general, es decir, si por ejemplo si yo le debo a Guara $10,000, no significa que le debo a toda la comunidad, ¿no? Solo le debo a Guara. Entonces es un deber específico la obligación. La obligación es una relación establecida entre dos personas determinadas, en razón de la cual un sujeto activo, que se denomina acreedor, espera fundadamente un determinado comportamiento, colaboración, que es la prestación útil para él y susceptible de valoración pecuniaria de parte de otra persona, que se llama sujeto pasivo o deudor. Y este se encuentra en la necesidad de ajustar su conducta a lo contenido en el nexo, ¿no? Ellos se han vinculado jurídicamente. Es decir, el derecho les reconoce que ellos puedan relacionarse de esa manera. Y en caso de incumplir, queda expuesto a padecer una ejecución forzosa. Es decir, la obligación sí o sí se va a cumplir. Si no cumples voluntariamente, después se va a hacer por la fuerza. O sea, que va a verse constreñido alternativamente a realizar la prestación original o a satisfacer su equivalencia en dinero. Y en ambos casos, además de resarcir los daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento. Entonces, esta me parece, si ustedes se acuerdan de los elementos de este concepto, tengan por seguro que ya tienen un conocimiento de lo que es la obligación, ¿no? El concepto de la relación obligatoria, entonces, si tenemos que dar algunas características más, es que el deudor tiene que ser específico, ¿no? Lo que les había dicho, no es un deber genérico, no es que le debo a todos el dinero, le debo a una persona específica. El derecho de obligaciones es dinámico, mueve dinero, mueve mercancías. Esto lo han visto con el anterior docente, que les manifestaba, ¿no? La obligación es un medio por el cual se van a satisfacer las más diversas relaciones económicas entre las personas. Entonces, el derecho de obligaciones termina siendo dinámico, mueve dinero, mueve mercancías y exige dos posiciones correlativas.
un derecho que se puede convertir en pretensión si se incumple. Es decir, el acreedor tiene un derecho. Y si es que se incumple, él puede acudir ante los órganos jurisdiccionales mediante una pretensión para que se le pague, ¿no? Una deuda también, es decir, está expuesto a que los poderes extraordinarios del acreedor. El deudor, por su parte, tiene otra situación jurídica también, ¿no? Es decir, está expuesto a que le quiten, a que se incumple, se le quiten ciertos bienes del patrimonio, es decir, se agreda su patrimonio. Implica una reacción, pero también una presión moral, social y social preventiva, ¿no? La obligación, entonces, es una presión. Yo, cuando me obligo ante alguien, moralmente también tengo que cumplir esto, ¿no? Tengo que pagar. Es decir, si, por ejemplo, mi perrito ha mordido a una persona y ha sido esto, bueno, no es necesario culpa en eso, ¿no? Porque es responsabilidad objetiva. Si mi perrito ha mordido a una persona, yo tengo que cumplir con el resarcimiento de ese daño. ¿Qué más? Implica una presión moral, pero también preventiva, ¿no? Mediante la posibilidad que nosotros tenemos de realizar, digámoslo así, de tener que pagar a otras personas dinero, se previene, ¿no? Es decir, yo sabiendo que tengo que pagar a alguien por alguna obligación, entonces prevengo y digo, a ver, ¿me voy a prestar o no? A ver, preveré, ¿no? Preveré. Si es que puedo cumplir, sí me obligo. Si no, mejor ahí lo dejamos, ¿no? O si es que mejor no hago daño a los otros, ¿no? Y eso previene ciertos males, digámoslo así, morales, como se establece. Tiene importancia económica, lo que habíamos manifestado hace un momento, ¿no? Tenemos aquí ciertas definiciones de obligaciones, entre las cuales encontramos las de Fiorentino, Paulo, para que ustedes puedan ver que la definición de obligación no ha variado mucho desde el derecho romano, sí han variado sus institutos jurídicos, pero la relación obligatoria no ha cambiado, ¿no? Tenemos también a Potier, que era un comentarista del Código Civil francés de 1804, y nos dice casi lo mismo si ustedes comparan. Finalmente tenemos la definición de Ruggiero, ¿no? De Ruggiero, un autor italiano, que nos va a decir es la relación jurídica en virtud de la cual una persona denominada deudor debe una determinada prestación a un acreedor que tiene la facultad de exigirla, constriñendo a la primera a satisfacer la prestación. De esta manera, entonces, esto ya lo van a poder leerlo, esto es para que comparen, ¿no? Y vean cómo desde el derecho romano hasta de Ruggiero, que comenta el Código Civil italiano de 1942, bueno, pues se ha demostrado que las obligaciones serían nomás aquello que han llamado algún autor, ¿no? Algún autor ha denominado que las obligaciones son las matemáticas del derecho. ¿Por qué? Porque siempre se va a cumplir esa relación obligatoria, ¿no? Algún autor nos ha dicho, son las matemáticas del derecho. Emilio Betti, entre ellos, también el filósofo Leibniz, nos ha dicho que estamos ante una relación ya de carácter más matemático, ¿no? De esta manera, entonces, hemos empezado nuestra retroalimentación.